¿Listo para aprender? ¿Qué necesitas para ser un desarrollador backend? Acompáñame. Hola mis queridos nómadas digitales, hoy vamos a hablar sobre backend, desarrollo backend. Vamos a hablar sobre qué es desarrollo backend, un recorderis de videos anteriores, sobre cuáles son las habilidades mínimas con las cuales puedes empezar a desempeñarte en este campo, así sea de manera freelance o en tu casa o para tus proyectos personales, y luego vamos a hablar sobre esas skills, sobre esas habilidades que deberías tener para poder ser un gran desarrollador backend, para poder en las entrevistas tener más probabilidades de conseguir empleo. Entonces vamos a hacer un recorderis de qué es un desarrollador backend. Entonces recordemos que hay desarrollador frontend y desarrollador backend. El desarrollador frontend es el que se encarga de hacer código de lo que ves en las páginas web o en las aplicaciones móviles. Cuando haces una búsqueda, tienes que enviar una serie de parámetros a un servidor. Que un servidor es básicamente un computador que se encarga de procesar esa búsqueda y de enviarte las páginas relevantes para las cosas que estás buscando. Esa es la parte del backend, lo que no estás viendo, todo ese proceso de buscar las páginas en una base de datos, de indexarlas, de subir imágenes en páginas como Facebook, de guardar la información de usuarios, de guardar al usuario en la contraseña de un usuario. Eso normalmente lo hace un backend que está en un computador que tú nunca ves y que no necesitas saber que está ahí, pero que siempre está. Eso es lo que hace un backend. Entonces, cuando nosotros hablamos de frontend, normalmente nos referimos a cosas muy visuales, a cosas que suceden de cara al usuario, pero cuando estamos hablando de backend, estamos hablando de cosas más abstractas, más lógicas, de bases de datos, de almacenar información. Y otra de las cosas peculiares que tienen estas personas es que cuando yo hablaba de frontend, decía que hay ciertas habilidades, un cuadro de habilidades un poco más reducido, un poco menos disperso. Cuando estamos hablando de backend, es un mundo mucho más grande, mucho más disperso de muchas cosas diferentes. Están las bases de datos, están los lenguajes de programación, están las técnicas de caching, las técnicas de escalar un sistema, de arquitectura y todas esas cosas. Estamos hablando de un campo gigante que tiene muchas opciones en donde especializarse. Hay muchísimos lenguajes de programación, hay muchísimas bases de datos. Pero bueno, entonces enfoquémonos. ¿Qué necesitas como mínimo para ser un desarrollador backend? Para ser un desarrollador backend creo yo que se necesitan tres cosas como mínimo. Lo primero es que sepas utilizar un lenguaje de programación que te permita hacer cosas en el backend, preferentemente un lenguaje de programación que tenga bastante facilidad para conseguir ese empleo. Por ejemplo, PHP, JavaScript, Python, Java. Todos esos lenguajes son lenguajes que son relativamente sencillos para conseguir trabajo. Son lenguajes que están en este momento en el top del mercado, entonces están requiriendo para ser contratados. No es necesario que aprendas uno de estos lenguajes populares, pero si lo que quieres es usar esto para conseguir empleo, pues es lo recomendable, claramente. Lo segundo que debes saber para ser un desarrollador backend, más allá del lenguaje de programación, es utilizar algún tipo de framework popular. Por ejemplo, para Python el framework se llama Django. Para Java el framework más popular se llama Spring. No son los únicos frameworks de estos lenguajes de programación, pero son los más populares. Para Node.js el framework se llama Express. Ahora, todos los lenguajes de programación permiten crear servidores sin estos frameworks, pero los frameworks te ayudan a hacerlo de manera más rápida y enfocarte en realmente lo que necesitas y no hacer cosas muy de bajo nivel, cosas que te tomarían mucho tiempo hacerlas y que no vale la pena estarlas repitiendo para cada proyecto. Los frameworks te aceleran en el desarrollo o te dan una estructura en cómo trabajar, y estos frameworks es normalmente uno de los requisitos que piden las empresas. A propósito, el framework de PHP, hay varios frameworks. El más popular yo diría que es WordPress, que no es un framework sino una plataforma, y Laravel, que sí es un framework de programación web. Entonces estos tipos de frameworks son los que piden en el mercado, son los que deberías aprender para desarrollar rápidamente, es lo que el mercado está buscando. Entonces no es necesario aprenderlo, pero normalmente para decir que eres un desarrollador backend, para un desarrollador web que se dedica a los servidores, deberías saber manejar uno de estos frameworks. El siguiente componente que deberías manejar como mínimo para decir que eres un desarrollador backend es saber manejar una base de datos. Cuando digo saber manejar, es desde tu lenguaje de programación que manejes o los lenguajes que manejes, desde los frameworks que manejes, saber cómo acceder a la base de datos, crear usuarios, crear objetos, crear recursos, modificarlos, reemplazarlos, actualizarlos. Todo este tipo de operaciones que se llaman normalmente el CRUD, Create,
replace, update y delete. Crear, reemplazar, actualizar y eliminar. Estas son las operaciones mínimas que deberías saber en tu base de datos para manejarla. Normalmente las bases de datos tienen muchísimos tipos y tienen muchísimas funcionalidades, pero si quieres decir que eres un desarrollador backend, por lo menos debes saber hacer estas. Ahora, ¿cuál base de datos deberías escoger para aprender? Debería depender de la tecnología que estés usando. Por ejemplo, si estás utilizando JavaScript con Node.js y con Express, deberías estar utilizando una base de datos que se llama MongoDB. Si estás utilizando Django, deberías estar utilizando una base de datos SQL como lo es PostgreSQL o MySQL. Lo mismo con Laravel y lo mismo con el Spring Framework de Java. Son normalmente las bases de datos que se utilizan en conjunto con esos frameworks. Ahora, puedes aprender la base de datos que quieras y deberías aprender a utilizar tanto bases de datos SQL como bases de datos no SQL. Base de datos de SQL es Postgres, MySQL, como dice el nombre, y una base de datos no SQL es MongoDB. Pero normalmente, si lo que estás es buscando tener tu primer trabajo, pues deberías enfocarse en cómo las empresas están organizando sus desarrollos. Esas son las tres cosas que deberías aprender para poder ser un desarrollador backend. Lo otro que deberías aprender es saber qué es el protocolo HTTP, el Hypertext Transfer Protocol, que es el protocolo que maneja toda la internet. Cada vez que entras a un navegador, entras a una página web, lo que estás haciendo es comunicarte con los servidores, con esos computadores, por protocolo de HTTP. Entonces, como tu herramienta de trabajo va a ser la web, deberías entender cuál es el protocolo y cómo funciona el protocolo por el cual se comunican estos computadores normalmente. Hay otros protocolos, es cierto, pero el más usado para el desarrollador backend es HTTP. El 95% del tiempo vas a estar utilizando el protocolo de HTTP. Y esos son los requisitos mínimos. Pero saber esos requisitos mínimos no te hace un buen desarrollador web. Necesitas una gran cantidad de herramientas y una gran cantidad de conocimientos para llegar a ser un buen desarrollador web, un desarrollador backend que haga las cosas de manera correcta y que las empresas lo deseen. Entonces vamos a utilizar el repositorio del Developer Roadmap para mirar cuáles son las cositas que deben saber los desarrolladores backend para poder empezar a ejercer la carrera, y voy a dar unas apreciaciones acerca del tema. Lo primero que tenemos aquí es que debe conocer cómo funciona el internet. Como dije, debe saber cómo funciona HTTP, pero internet son muchas otras cosas además de HTTP. ¿Cómo funciona el internet? ¿Qué es HTTP? ¿Cómo funcionan los navegadores? ¿Por qué los navegadores actuales son seguros? ¿Cómo funciona el sistema de DNS? Tienes que saber cómo funcionan los nombres de dominio, que los nombres de dominio es lo que te permite que un computador que normalmente tiene una IP, que el nombre del computador es una IP, es un número dividido por puntos, pueda accederse escribiendo www.google.com, www.facebook.com. ¿Qué es un nombre de dominio? ¿Qué es lo que te estoy hablando? ¿Qué es el hosting? Que el hosting es el contenido de las páginas, es básicamente el código o los recursos por los cuales el servidor actúa. ¿Deberías saber conocimiento básico de frontend? Sí, básico, algo de JavaScript, algo de CSS, algo de HTML. ¿Por qué? Porque especialmente en el pasado, hoy en día es un poco menos requerido, pero es preferible tenerle esos conocimientos, porque antes las personas que trabajan en backend también armaban las plantillas de las páginas web según los requerimientos de un desarrollador frontend y interpolaban lo que trajeran las bases de datos. Interpolar es metían en la mitad, por ejemplo, el nombre de usuario y generaban un HTML con todo eso. Entonces deberían saber algo de HTML para poder hacer este tipo de cosas. Tienen que saber cómo funcionan los sistemas operativos. Los sistemas operativos es la interfaz por la cual estás utilizando el computador. Por ejemplo, un sistema operativo es Windows, otro sistema operativo es Linux, otro sistema operativo es Mac OS. Normalmente ahí afuera el 90% de servidores está hecho en Linux, pero también Windows tiene una gran cantidad de personas trabajando en él, en la plataforma .net creo que se llama. Y en ese tema de los sistemas operativos deberías saber cómo funciona una terminal. Una terminal es esa línea de comandos por la cual accedes directamente a los comandos como de bajo nivel, a lo tipo hacker, para hacer las cosas en el computador. Se pueden hacer muchas cosas con la interfaz gráfica, pero el poder de usar el terminal es increíble. Y normalmente un backend debe estar usando casi todos los días el terminal. Entonces saber conocimientos básicos de terminal, de cómo usar esa línea de comandos, es definitivamente algo requerido, pero deberías ser lo más
efectivo posible usándolo. Deberías ser lo mejor posible usándolo. Es una buena habilidad tener buenos conocimientos de la terminal de comandos de los diferentes sistemas operativos. Cómo funcionan los sistemas operativos, qué es una memoria RAM, qué es una memoria de disco, qué es un I/O, cómo funciona la comunicación entre diferentes procesos en un computador. Todas esas cosas deberías saberlas para crear backends que funcionen de manera efectiva, que funcionen de la mejor manera, que no se coman toda la RAM, que no trabes el computador por estar utilizando malas prácticas. Cómo es que el disco duro es muchísimo más lento, pero muchísimo más lento que la memoria RAM. Entonces todo lo que puedas cargar en la RAM siempre va a funcionar más rápido, y cuando tienes que utilizar el disco empiezas a tener pérdidas de performance, de velocidad increíbles. Luego hablamos de los lenguajes de programación, que es lo que te hablaba ahorita, que es un conocimiento básico que deberías tener para poder ser un backend, y te dan diferentes opciones, de las cuales algunas ya te he hablado. Te hablan de Java. Este lenguaje es muy famoso, lleva muchísimo tiempo en el mercado, ya es una tradición utilizar Java. C#, que es el lenguaje utilizado por Microsoft, que también tiene muy buen ratio de empleo. Yo creo que casi todos los lenguajes tienen muy buen empleo. Yo recomendaría de pronto no al principio aprender Rust, porque Rust es difícil. Go, digamos que puede ser una gran habilidad, pero yo creo que no debería ser el primer lenguaje que aprendas. Go es creado por Google. Ruby no sé qué tal se ha mantenido en el término de empleos. Sé que hay empleos, hay muchos empleos de Ruby, pero comparado con C#, con Java, con PHP, con JavaScript, creo que se queda un poco detrás. Python es un lenguaje excelente. Si en el futuro quisieras mudarte a otras ramas como inteligencia artificial, creo que es la ruta que deberías tomar. Salieron como 27 minutos de video, entonces vamos a cortar hasta acá. Vamos a dividirlo en dos. Nos vemos en el próximo video.